Hola, Dios les bendiga. Nuestro estudio del día está basado en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, donde Jesús nos dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús menciona a personas que aparentemente hacen grandes obras en su nombre. Personas que con sus labios afirman conocerlo, exaltando sus impresionantes vidas de devoción y sacrificio, pero el fruto que producen no apoya lo que afirman con sus labios. Está hablando de individuos que se han autoengañado con respecto a su fe, que piensan que por tener una que otra actividad religiosa sienten que son salvos. Con sus bocas declaran a Dios, pero con sus vidas lo niegan. No logran verse a sí mismos como en realidad son. Se autoconvencen de ser hombres y mujeres de fe, embelleciendo, adornando y elevando su imagen ante los demás, declarando que son profetas de Dios, cuando en realidad son hacedores de maldad. Profesar a Cristo y hacer maldad son dos cosas totalmente incompatibles. Ahora bien, no existe el cristiano impoluto. Ningún cristiano es inmaculado, pero ejercitarnos en nuestra fe nos despierta a la realidad que nos permite identificar aquellos patrones de injusticia que broten en nosotros. Despierta nuestras conciencias y caemos rendidos ante el Señor. Gracias a la nueva naturaleza, el creyente puede reaccionar ante el pecado. Nuestro arrepentimiento y humildad al reconocer nuestras faltas es evidencia de una genuina conversión. Todo aquel que profese ser cristiano, pero que de modo habitual y sin arrepentimiento continúe pecando, no conoce a Dios y se arriesga a que en aquel día el Señor le diga: nunca te conocí. El apóstol Juan nos lo dice claramente: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le conoce ni le ha visto. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. El Antiguo Testamento nos deja una invitación hermosa hacia la salvación en Isaías capítulo 55 versículo 6 y 7, donde dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. A continuación, una importante enseñanza sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios
que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Ahí está la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, Señor. Nos acercamos hoy a uno de los pasajes de la Escritura que estremece más a todos aquellos que toman en serio su compromiso con la fe, con Cristo y con el Evangelio. Describe la trágica realidad de muchos que se acercan ante Cristo con la plena confianza de ser sus discípulos, que acreditan credenciales y obras espirituales, que asisten a la Iglesia con asiduidad, incluso llenan sus labios para afirmar que Cristo ocupa el primer lugar en sus vidas. Pueden decir que buscan primeramente el reino de Dios. Personas que no rehúyen el señorío de Cristo, que tienen una doctrina correcta, pero que en el día importante ante Cristo escucharán palabras aterradoras. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Después de haber revisado muchas cuestiones de conducta que Dios espera para los ciudadanos del reino, después de habernos llamado a discernir la sinceridad de aquellos engañadores o lobos vestidos con piel de cordero, falsos profetas, al ser llamados a discernir la realidad de aquellos que nos rodean y ser llamados a no echar perlas a los que desprecian el Evangelio, ahora el Señor va a girar los últimos textos de este Sermón del Monte
para hacer ver hacia nosotros mismos. Es la hora de hacer un escrutinio personal. Y Jesús me invita a mí, personalmente, a preguntarme qué clase de discípulo soy. Y esto es un serio autoexamen que hoy tenemos que realizar. Y la primera realidad que el Señor nos enseña cuando nos acercamos a estos pasajes es que a qué grupos de personas se está refiriendo. Jesús no está haciendo diferencia aquí entre creyentes e incrédulos, entre cristianos y ateos, sino que está hablando a grupos de personas que creen, que aceptan las enseñanzas morales de Cristo, personas que siguen a Cristo, todas personas que llaman a Jesús Señor, todas que escuchan sus enseñanzas. Y la diferencia que el Señor va a destacar es cómo responden estas personas que escuchan a Jesús ante la voz del Maestro. La diferencia está entre aquellos que dicen y aquellos que hacen. Santiago ya presenta en su carta este contraste cuando nos dice: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Pero las palabras de Jesús son quizás más graves. Jesús va más allá que lo que afirma Santiago, porque no son solo oidores, sino que Santiago, de los que habla Santiago, sino que Jesús habla también de habladores que dan algún tipo de respuesta al mensaje que han oído de parte de Dios. Pero ¿quiénes son esos habladores de los que habla Jesús? Algunos se refieren y dicen que estos son los creyentes nominales. Es decir, aquellos que se consideran cristianos por haber nacido en un país cristiano, en un hogar cristiano, en un entorno más o menos cristiano. Aquellos que asisten a la iglesia en las fiestas solemnes, bautizos, bodas, comuniones, algún que otro funeral, fiestas solemnes. ¿Pero solo a ellos se refiere el Señor? Creo que no, porque Jesús se refiere a personas que están siendo muy activas dentro de la esfera de la fe y la comunidad de la iglesia. Hablan de Cristo, manifiestan obras portentosas de Cristo, echan fuera demonios, profetizan, hacen milagros. Cuando Jesús separa a estos grupos de personas en cuanto a la respuesta ante el Evangelio, no está haciendo un contraste tanto en la actividad de cada cual. Puede ser muy activo, sino que está haciendo señalando sobre todo y haciendo un contraste en cuanto a la autenticidad de sus palabras y autenticidad de su servicio. Jesús ve lo que hay en el corazón, ve la sinceridad y la pureza del servicio y sobre todo ve la obediencia que vivimos delante de la palabra de Dios. Es muy posible ser un activista en la iglesia, participar en multitud de ministerios, liderar tareas y ser motivado por situaciones muy egoístas y ser impulsado por ideas que van muy alejadas del plan de Dios. Lo que determina que formamos parte de la familia de Dios es desde luego la fe. Pero la fe verdadera no consiste solo en lo que profesamos con nuestros labios, aunque esta confesión es importante. Tampoco se demuestra la fe verdadera por el poder que se manifiesta en nuestro ministerio, aunque desde luego el Evangelio es poder de Dios. La fe verdadera, que determina si eres ciudadano del reino, se manifiesta por la comunión secreta, íntima y personal con Cristo. Es la sinceridad de una entrega para vivir al 100% bajo la voluntad de Dios. Y aquí hablamos ya de otro campo, ¿verdad? El campo de la obediencia. Y aquí es donde entra el temor en nuestras vidas. Porque si somos sinceros, ¿quién no es consciente de las imperfecciones de su compromiso con Dios? ¿Quién no reconoce las faltas que hay en su vida? Yo soy el primero en ello. Si soy sincero conmigo mismo, tengo que reconocer que no siempre vivo para la gloria de Dios. Que en muchas ocasiones persigo los anhelos y deseos de mi carne, de mi vieja naturaleza. En ocasiones esta vieja naturaleza está ganando la batalla en mi vida. Pero aún con todo, ¿quién conoce perfectamente su propio corazón para asegurar las motivaciones? El mismo apóstol Pablo afirmaba con temor, 1 Corintios 4:4, aunque en nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es Dios, es el Señor. Formamos parte de la familia de Dios no por lo que decimos, es lo primero que el Señor Jesucristo nos está diciendo, sino por lo que somos, por lo que somos. No es cuestión de palabras, sino de hechos, y de hechos no realizados de cualquier modo, sino con el afán sincero de vivir para la voluntad de Dios. Pero claro, surge una pregunta típica cuando entramos en este aspecto. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Y la respuesta que viene a nuestras mentes en muchas ocasiones es una respuesta parcial. Porque tenemos que considerar en primer lugar el contexto del Sermón del Monte en el cual el Señor Jesucristo está pronunciando estas palabras.
Para algunos quizás la voluntad de Dios para ser ciudadano del reino tiene que ver con las palabras de la justificación. Y ahí el propio Señor Jesucristo nos dice en Juan 6:40, esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Y ahí nos quedamos, claro que es importante, esta es la voluntad de Dios, que creamos en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el único que nos puede hacer ciudadanos del cielo por la gracia. Pero sin embargo, dentro del marco del Sermón del Monte, Jesús ya ha dicho, fíjate, Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, que para ser ciudadano y entrar en el reino de los cielos, Jesús está demandando de nosotros una justicia y una conducta superior, más elevada. Ciudadano de los cielos no basta con recitar un credo, sino que hay que vivir conforme a los valores del reino. Las palabras del apóstol Pablo aquí son contundentes. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjate, un estilo de vida más elevado. La voluntad de Dios consiste en que seamos santos, reflejando en nuestra vida los principios del Sermón del Monte. El Evangelio y las buenas noticias no son dadas como una alternativa para la vida santa, sino que constituyen el recurso provisto de Dios para que los pecadores incapaces de alcanzar la santidad de Dios podamos vivir de acuerdo con la ley. Y ahora estamos capacitados para vivir en santidad, y ahora tenemos la responsabilidad de vivir en santidad, y si desechamos la santidad de Dios, estamos desechando la gracia de Dios. Porque como dice el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Fíjate lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros, una vida elevada. Pero tristemente, como ya dijera Dietrich Bonhoeffer, nos hemos refugiado en una gracia barata. Una gracia que en lugar de confrontar el pecado, lo consuela y lo consiente. Que en lugar de llamar al arrepentimiento y vivir una vida nueva, se conforme con un asentimiento de un credo. Es una gracia que supone que Cristo vino para librarnos del castigo futuro de nuestra culpa, pero no de la presente esclavitud del pecado. Y pensamos que podemos vivir en las ataduras del pecado como si no pasase nada, que consideran la salvación como un pasaporte para el cielo, pero no como un empeño para ser hechos conforme a la imagen de Dios en el presente, conforme a la imagen de Cristo en nuestro presente. La gracia barata predica perdón sin arrepentimiento, iglesia sin disciplina, discipulado sin obediencia, bendición sin aflicción, gozo sin justicia, resultados sin compromiso. Una vida fácil. Pero sabes, y como hemos visto hace un par de semanas, el camino de Cristo es angosto. Vivir las demandas de Cristo, de una vida de obediencia, es imposible sin haber nacido de nuevo. Dice Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo no podrás ver el reino de Dios, no podrás entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento, la conversión, no es una alternativa para la vida santa, como acabamos de decir, sino el medio para poder empezar a vivir esta vida de santidad. Y el que no nace de nuevo no puede ver, no puede alcanzar el reino de Dios. Si tuviéramos que cumplir las demandas de la ley en el poder de nuestras fuerzas, no tendríamos esperanza, nos frustraríamos. Y nos frustramos cuando a veces queremos aplicar los valores del Sermón del Monte sin contar con el nuevo nacimiento. Y caeremos en la desesperación. Solo el Evangelio nos reviste del Espíritu de Dios que nos capacita para vivir la nueva vida. El mensaje del Sermón del Monte sin el Evangelio es pura utopía. Es el ideal que muchos quieren, pero si quitas a Dios del trasfondo, si quitas el nuevo nacimiento, imposible. Pero el Evangelio, cuando aceptamos y queremos aceptar el Evangelio sin vivir la justicia demandada por el Sermón del Monte, es un contrasentido. Porque sí significa seguir viviendo en nuestra muerte. Sin embargo, llegamos a un punto en que aún con una fe genuina reconocemos que la obra transformadora del Espíritu es real, pero incompleta. Y en esta vida siempre encontraremos con la debilidad y el fracaso. Y el Señor nos ha enseñado que busca de nosotros perfección, Mateo 5, 48. Ahora, y en medio de este ambiente, cuando queremos vivir esta justicia y esta santificación en la vida, cuando vemos que los ideales son demasiado elevados y no podemos alcanzarlos, en medio de este ambiente, ¿quién puede tener seguridad? La realidad es que el camino de la santificación es un progreso. Lo que Dios demanda de nosotros no es que
seamos ya perfectos, sino que persigamos la perfección. Es que vivamos nuestra vida siendo enseñados por Cristo, permitiendo que el Espíritu nos transforme, creciendo en santidad, reflejando cada día más y más la gloria de Cristo en nosotros. Y viendo en este empeño, la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. Pero no puedo reclamar la cobertura de la sangre de Cristo cuando vivo anclado en el pecado, cuando no estoy dispuesto a despojarme del pecado, del rencor, del egoísmo, cuando no quiero cambiar. La obra de Cristo no es aval para nuestra impiedad, sino que suple aquello que yo no puedo alcanzar para que pueda ser perfeccionado por medio de la obra de Cristo. En Cristo evitamos caer en el extremo de la desesperación, pues aunque con dolor vemos nuestra debilidad y pecado, reconocemos que volviendo a la cruz, en confesión y perdón, 1 Juan capítulo 1, versículos 8 y 9, reconocemos que podemos refugiarnos en nuestro sumo sacerdote para obtener el oportuno socorro, Hebreos 4, 15 y 16. Reconocemos que en Cristo podemos fortalecernos para toda la batalla espiritual, Efesios 6, 10. Reconocemos que nuestra debilidad va a ser fortalecida, Hebreos 12, 12, y nuestras rodillas tan blandas. Reconocemos que en Cristo podemos perseverar hasta la meta, Filipenses 3, 14. Y sobre todo confiando en Cristo, que comenzó en nosotros la buena obra, sabemos que Él la perfeccionará. ¿Pero la perfeccionará cuándo? Filipenses 1:6, en el día de Cristo. Fíjate, un progreso que nos lleva a esa perfección en el día de Cristo. Pero también cuando consideramos la obra de Cristo, es un reto para que no nos conformemos con vidas derrotistas, resignados en las excusas de que la carne y nuestra debilidad y el entorno, realmente no podemos conformarnos en el que todo el mundo lo hace. El creyente es llamado a santificación y a vivir por encima de las demandas de la justicia humana, a vivir conforme a la justicia de Dios expresada en el Sermón del Monte, y no podemos rebajar este ideal. Como dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3, versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿se acomoda? No, dice ahí, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando crees en Cristo, cuando realmente tienes este anhelo del reino en tu vida, te esfuerzas por ser puro como Cristo, por ser santo como Dios es santo. Esto no es cuestión de tener vidas libres de toda debilidad, sino de vivir vidas llenas de toda integridad, sirviendo a Dios, reconociendo y confesando el pecado. ¿Sabes? Soy cristiano, pero aún no soy perfecto. Soy cristiano justamente porque no soy perfecto, pero anhelo no seguir viviendo mis imperfecciones. Anhelo ser perfeccionado por Cristo, y eso lo persigo en mis esfuerzos, que son baldíos, pero confiando en que la obra de Cristo va a perfeccionar lo que yo no puedo. Pero lo terrible de toda esta enseñanza es para aquellos que quieren vivir cristianismo por debajo del nivel de la perfección demandado por Cristo. Para aquellos que se conforman con la gracia barata. Para aquellos que quieren el activismo sin el compromiso con Cristo. Porque en el horizonte está señalado un día en el cual todos hemos de comparecer delante del trono de Dios en juicio. Ya nos dice el autor de Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y debiéramos de ser más reflexivos en nuestra vida y considerar lo que vivimos ante la realidad de que un día tendremos que rendir cuentas. Tendremos que rendir cuentas de toda palabra ociosa, dice Mateo 12:36. Tendremos que rendir cuentas de todo lo que ocurre en nuestra vida, 2 Corintios 5:10. Y tendremos que rendir cuentas no ante cualquiera, sino ante el juez justo, el juez de vivos y de muertos. Somos necios si pensamos que las repercusiones de nuestra vida son solo momentáneas. Las repercusiones de todo lo que hacemos en nuestra vida, nuestra rebeldía ante Dios, tienen terribles consecuencias en la eternidad. Y aquí me estremece que Jesús afirma y utiliza esta palabra. Muchos viven sin tener en cuenta la eternidad. Muchos viven buscando en Cristo bendiciones para su salud, bendiciones de trabajo, bendiciones para alcanzar los sueños e ideales de su vida. Muchos buscan en Jesús un amuleto para vivir y florecer en esta tierra. Y Jesús nos confronta con una realidad tremenda. El discipulado cristiano, el vivir una vida de santidad, es un ideal que pocos, muy pocos, persiguen. Muchos buscan la puerta ancha, pocos la estrecha.
Muchos claman por bendiciones, muchos aceptan el sacrificio y la entrega. Muchos quieren una fe cómoda, o queremos muchas veces. Pocos aceptan la fe que se vive con sufrimiento. Muchos aceptan el camino de la bendición, pocos asumen la incómoda cruz. Muchos incluso tienen un historial de servicio impresionante en esta obra. Profecías, sueños cumplidos, liberaciones prodigiosas, milagros asombrosos. Muchos se han servido del nombre de Jesús para lograr fama y realización personal. Jesús, fíjate que en este pasaje no cuestiona la veracidad de sus declaraciones o milagros realizados. Muchos, sin saberlos, están llegando a ser títeres del diablo. Muchos milagros y obras que no son buenas ni malas en sí mismas, porque el poder de sanar la enfermedad, de liberar a los cautivos de las cadenas, de discernir hechos del futuro, está en manos incluso de los impíos. Personas que se consideran honestas y que están haciendo bien a muchas personas. Y vemos muchas personas en nuestra sociedad que están entregando su vida y derramando su vida por otros, haciendo grandes acciones, pero sin haber nacido de nuevo. Jesús no nos dice, y nos está enseñando aquí, Jesús nos dice que no nos dejemos cegar por el brillo de los milagros, sino que aprendamos a discernir la verdad. Y esto es un principio muy importante en nuestra sociedad, donde muchos buscan la credibilidad y respaldo de sus afirmaciones en sus portentos. Y la advertencia constante del Señor Jesucristo para los últimos tiempos es que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañará, y si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Sin embargo, seguimos cegados por el esplendor de los milagros, y de las obras, y de la apariencia. Hoy en día aceptamos mensajes y enseñanza de todo tipo de personas, y nuestra palabra se desvanece de tal forma que no hay credibilidad. Palabras que llegan a nosotros por todo tipo de canales, pero ¿podemos contrastar la integridad de estos mensajeros? Una vida que no está sometida al señorío de Cristo puede realizar todo tipo de portentos, pero no servirá de nada ante la mirada de Dios. La verdadera naturaleza del Hijo de Dios no se descubre por medio de las obras o actividades que realiza, por medio de las credenciales que aporta, sino que se descubre en algo tan sencillo, en algo tan poco valorado en el presente como es la obediencia sencilla e íntegra a las palabras de Cristo. Esto es lo que Dios espera. Usaremos muchas veces el nombre de Cristo para vindicar ministerios. Pero tristemente, se refiere el Señor Jesucristo a aquellos que no han sido enviados por Él. Jesús puede utilizar a las mismas piedras para hablar. En su misericordia puede usar reinos paganos para cumplir sus planes. Puede utilizar a personas no creyentes para ser canales de bendición. Como alguien decía, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Por ello debemos ser muy cautelosos, porque aunque nuestra vida se vea llena de bendiciones, aunque nuestro ministerio parezca que da fruto, esto no da validez a la realidad de lo que sucede dentro de nuestro corazón. Matthew Henry y Francisco La Cueva escribían en este comentario tan reconocido y estudio devocional de toda la Biblia esta frase: los dones, prodigios y sanidades pueden recomendar a una persona ante el mundo, pero solo la genuina santidad es aceptada por Dios. La gracia puede conducir al cielo a una persona sin que obre milagros, pero el hacer milagros nunca llevará al cielo a una persona sin la gracia de Dios. Y es realidad, solo por la gracia cambia nuestra vida. Y a partir de ahí, por una conducta de santidad, manifestamos que la gracia ha cambiado nuestra vida. Debemos ser muy consecuentes con el discipulado que vivimos. Si tenemos una vida del domingo en la iglesia y entre semana vivimos como el resto del mundo, si no se nota la diferencia de nuestra vida en medio de la sociedad, si cantamos de la majestad y señorío de Cristo pero no lo vivimos en nuestra vida cotidiana, si suscribimos el Evangelio con nuestra mente pero en el hogar tratamos con injusticia a la familia, se trata de si en nuestra vida damos evidencia de haber sido regenerados o no. ¿Cómo vives tu fe en medio del mundo? ¿Estás viviendo a Cristo? Porque la definición de Jesús es tremenda. Y dice, apartados de mí, dice, hacedores de maldad. Literalmente define a aquellos que utilizan sus energías al margen de las demandas de la ley. Gastan sus energías en lo que Dios no ha mandado. Tremendo, ¿verdad? Personas que gastan sus vidas en sus empeños, pero no en la gloria de Dios.
Personas que gastan sus vidas en esta vida, pero no en la eternidad. La realidad es que no somos salvos por nuestras obras, pero tampoco vamos a ser salvos sin el esfuerzo de empeñarnos en las obras de justicia de Dios, sin el esfuerzo de ocuparnos en nuestra salvación. Y cuando vivimos sin ocuparnos en las cosas de Dios, sin ocuparnos en la salvación, sin dar prioridad a la santidad de nuestra vida, corremos el riesgo de escuchar esta palabra contundente: nunca os conocí. Pero fíjate, el término nunca es categórico. Se refiere a personas que en ningún momento de su historia han sido conocidos por Dios. No es la referencia a personas que una vez fueron cristianos y que por el camino cayeron de la fe y perdieron la salvación, no. Es que nunca, en ningún tiempo de su vida, estuvieron en el camino de Cristo. Se camuflaron, gustaron, experimentaron las bendiciones de Dios que hace llover sobre justos e injustos, pero jamás tuvieron una relación personal con Cristo. Jamás hubo aceite, el aceite del Espíritu en sus vidas. El nuevo nacimiento nunca había tenido lugar. A pesar de su incorporación en el seno de la Iglesia, no eran del pueblo de Dios. Y ahora llega el tiempo de la criba y el tiempo de cosechar las lógicas consecuencias de su actitud, de vivir imitando, pero sin ser pueblo de Dios. Hoy, para aquellos que tememos a Dios, es un día muy serio de autoexamen. ¿Soy realmente un discípulo de Cristo? No por lo que hago, sino por lo que soy en mi relación personal con Cristo cuando nadie me ve. ¿Se ve reflejado realmente a Cristo en mi vida? ¿He cruzado una puerta ancha en donde la fe no se distingue de este mundo, o la puerta angosta que puede dejar atrás los vicios de mi carne? ¿Vivo erguido en el orgullo de mis esfuerzos o encogido por el peso de una cruz? ¿Anhelo las bendiciones y triunfos del presente o anhelo la vida de Cristo, donde seré perfeccionado? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu de Dios transforme y moldee mi conducta? ¿O vivo y me conformo con la mediocridad, conformado y contento con mis debilidades? ¿Qué tipo de discipulado estoy viviendo? Y quizás la pregunta más clara: ¿sientes que eres conocido por Cristo? No que conoces de Cristo. ¿Sientes que Cristo te conoce a ti? ¿Pasas tiempo con Él? ¿Inviertes de tu vida en Él? ¿Le das la prioridad en todo? No importa lo que sepas de Cristo. No importa lo que hagas por Cristo. Si Cristo no te conoce, de nada sirve. Y la clave es esta en este día: buscar que Cristo sea el Señor, la prioridad y el primero. Porque si no es el primero, no es nada. Que Dios nos ayude a hacer un autoexamen muy serio de nuestras vidas en este día, y que ninguno tengamos que escuchar esas palabras y esa advertencia tan terrorífica: nunca te conocí. Que realmente busquemos esa amistad con Dios que cambia nuestra historia y la manifestemos por medio de una conducta de santidad. Que Dios te bendiga. Necesita más de ti.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. La invitación de este día es muy seria. Somos invitados a reflexionar, a considerar muchos valores, a buscar. Y como muchas veces decimos cuando nos acercamos a las demandas del Señor Jesucristo para nuestras vidas, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede tener esa seguridad en sí mismo? Nuestra seguridad está en Dios. El que comienza la obra, la perfecciona, no la deja a medias. Pero en medio de este tiempo, hasta que sea perfeccionada, tiene que verse la evolución. Tiene que verse la transformación. Se está viendo en mi vida a Cristo. Se está viendo la mano de Cristo liberando de hábitos, cambiando mi carácter, transformando mi conducta. O siento que la carne tiene el control de mí. Vamos a pedir al Señor que escudriñe nuestros corazones en este día. Vamos a pedir al Señor, ahí donde estás, te invito a que le pidas, que realmente revele dónde está tu corazón. Y que si hay camino de perversidad, si estás haciendo la maldad y viviendo sin la santidad de Dios en tu vida, si estoy viviendo sin la santidad de Dios en mi vida, que Dios hoy nos lo revele, nos transforme y nos renueve, porque solamente así podremos ver su gloria. Vamos a terminar con un momento de oración. Sí, Señor, gracias. Gracias porque nos exhortas, porque nos amas. Gracias porque al que amas reprendes y disciplinas. Gracias porque a veces nos tienes que confrontar con la dejadez de nuestras vidas para que recapacitemos en el camino que estamos siguiendo. Porque la consecuencia eterna es severa. Y porque el destino eterno es trágico. No queremos vivir en esta vida sin considerar que tendremos que rendir cuentas delante de ti. Perdónanos nuestra insensatez en tantos momentos. Perdónanos nuestra frialdad y apatía ante ti. Renueva el gozo de la salvación, renueva el poder de tu Espíritu en nosotros para que realmente seamos transformados y nuestras vidas puedan reflejar tu gozo, tu gracia, tu justicia, tu perdón y sobre todo tu santidad en medio de este mundo. Señor, que no nos conformemos con menos, que ser puros como Cristo fue puro y que ser santos como nuestro Dios es santo. Señor, que no busquemos un listón por debajo de todo esto. Perdóname por cada vez que he intentado vivir por debajo del listón que tú marcas para mí. Perdónanos por cada vez que nos hemos conformado con la mediocridad y ayúdanos a vivir conforme a lo que tú quieres, demostrando que tú estás trabajando en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias a ti y lo hacemos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en este tiempo.